Hola, hola personitas, ¿cómo están? Espero se encuentren pero muy bien. Sean bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este espacio. Personitas, bueno, en la ocasión de hoy vamos a estar hablando sobre idiomas, pero especialmente me voy a enfocar en los errores que he cometido a lo largo de todo este proceso de aprendizaje de idiomas. Voy a hablar de 7 errores y también voy a dar como unos tips pequeños o cosas que me han servido para poder corregirlos, ¿cierto? Entonces, personitas, espero que les guste y sobre todo que les sirva, que es lo más importante. Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Bueno, y con este error realmente yo no le daba la importancia que realmente tiene, porque yo decía, bueno, yo siento esto y ya está. Pero realmente cuando tú te tomas el tiempo de poder reflexionar sobre eso que sientes, te da la forma de poder buscar estrategias para poder cambiar eso. Y es que del error que estoy hablando es compararte con las demás personas. Realmente eso me pasó con muchas cosas de mi vida, pero pues ahorita lo voy a centrar en idiomas. Resulta que yo cuando entré a la carrera, la licenciatura en lenguas, muchos compañeros míos entraron con un muy buen nivel de inglés, ¿cierto? Un nivel muy avanzado y realmente mi nivel era muy básico, o sea, yo no podía mantener una conversación en inglés. Entonces eso realmente me hacía sentir muy mal porque yo decía, a pesar que estamos como en el mismo semestre, ellos tenían un nivel muy avanzado y yo estaba muy por debajo. Entonces eso lo que hacía, en vez de motivarme, lo que hacía era desmotivarme, porque yo decía, yo no voy a ser capaz. Si ellos comenzaron así y estamos en el mismo nivel, no soy capaz. Y no solamente con temas de universidad, sino también, por ejemplo, con creadores de contenido de idiomas, que yo decía, realmente, ¿cómo hacen? Yo decía, si alcanzan esto, pero yo no voy a ser capaz, ¿cierto? Entonces eso me llevó a desmotivar mucho, incluso a dejar muchos idiomas de lado, mucho tiempo, en fin. Hasta que aquí va el tip, que es pequeño, pero realmente sí sirve bastante. Pues cada semestre en la universidad nos hacen un examen para determinar en qué nivel terminamos ese semestre, ¿cierto? Cada semestre. Y la profesora nos dijo, antes de entregar ese examen, nos dijo, no vayan a comparar este resultado que tienen con sus otros compañeros. Compárenlos con sus resultados anteriores, ¿cierto? Y realmente cuando uno empieza a aplicar eso, realmente te ayuda mucho con temas de motivación, porque es ver lo que tú tienes ahorita, que así sea poquito, te ayuda muchísimo a motivarte, a decir realmente yo sí pude avanzar, ¿cierto? Sí puedo ver ese progreso. Y así me pasó, por ejemplo, yo empecé a comparar esos exámenes que nos daban con los anteriores, que de hecho todavía tengo guardados, y así sea 1, 2 puntos, eso era un avance, ¿sí? Entonces realmente eso me ayudó mucho para poder seguir con la motivación de decir realmente yo sí puedo seguir con esto y sí voy a ser capaz. Y bueno, vamos a pasar entonces al segundo error, que es no tener estructura. Realmente eso fue el error que más cometí, porque realmente yo cuando quería iniciar con un idioma, con cualquier idioma, yo lo que hacía era tratar de buscar muchos recursos, muchos canales, muchos libros, aplicaciones, en fin, ¿cierto? Pero realmente eso no es recomendable. Lo recomendable aquí es cuando elijas el idioma, ¿cierto? Entonces, antes de comenzar como tal con ese proceso de aprendizaje, vas a escoger tus recursos iniciales. Entonces puedes escoger los canales que vas a ver, los libros, aplicaciones, en fin, las cosas que vayas a utilizar. Y después de que tengas eso preparado, ¿cierto? Tus recursos, ya comiences con el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, yo en cuanto al portugués, yo tengo 2 canales que son como los principales y a pesar de eso tengo otros que son como más que todo como por entretenimiento, ¿cierto? Que son personas que hacen blogs y cosas así. Y a pesar de eso son forma de practicar, pero en sí tengo esos 2 canales que son tus clases de portugués y inglés, portugués 21, ¿cierto? Esos son los principales y ya los otros son como más que todo como por entretenimiento, a pesar que estoy estudiando, pero son como entretenimiento. Entonces el consejo ahí es primero tener esa estructura antes de iniciar como tal con el proceso. Realmente eso cambió mucho. También temas de motivación, porque yo antes como que veía tantas cosas que yo decía no sé por dónde iniciar y a la final me sobrellenaba de cosas que al final decía no, paso. El tercer error es miedo a hablar. Realmente eso me frenó muchísimo, sobre todo pues porque a mí me cuesta mucho poder interactuar, como hablar así en público, en fin, pero con los idiomas era como mucho más, ¿cierto? Por ejemplo, cuando habían exposiciones, cosas que tenía que hablar, realmente yo no lo hacía. Y al no hacer eso realmente no sabía en qué estaba fallando, ¿sí?
Entonces realmente eso me detuvo mucho, hasta los mismos profesores decían, al hablar vas a entender en qué estás fallando, qué tienes que corregir, y ellos también nos podían corregir, pero si uno no hablaba era como que, ¿cómo voy a saber? ¿Cierto? Entonces, cosas que siempre me decían era como practicar, así sea hablar tú sola, tú solo, ¿cierto? En el idioma, en el espejo, mientras vas haciendo cosas, poder decirlas en ese idioma, pero estás practicándolo, pero en voz alta, ¿no? También hay inteligencia artificial, aplicaciones que sirven para eso, ¿cierto? Que corrigen pronunciación, en fin. Entonces realmente perder ese miedo, buscar estrategias no solamente como de una con las personas, sino buscar estrategias paso a paso, ¿sí? Como por ejemplo, que me sirve mucho es el tema del espejo, hablarme sola, en fin, eso realmente me ayuda mucho para entender en qué necesito mejorar, ¿cierto? Porque realmente eso me frenó mucho en los primeros semestres de mi carrera, porque yo no decía nada, entonces los profesores son como, ¿qué hago? Porque no sabemos en qué hay que corregir, y buscando cómo practicar esa habilidad, que es muy, muy importante. El cuarto error es aprender vocabulario sin contexto. Y es que realmente era como que uno va a aprender palabras, listas de palabras y repetirlas hasta memorizarlas, ¿cierto? O incluso frases completas, como que vas a repetir, pero realmente no sabes cuándo utilizar esa frase, ¿cierto? Entonces aquí lo primordial es, aunque tengas, digamos, esa lista de palabras, digamos, 5 palabras diarias, está bien, la repetiste en forma de lista, palabras sueltas, pero aquí el consejo es, utiliza esas palabras dentro de una frase, incluso que tú te las puedas inventar. Por ejemplo, voy a decir, me aprendí hoy la palabra improve, ¿cierto? Entonces, bueno, la aprendí, solo la palabra sola, pero ahorita la voy a utilizar en un contexto que yo pueda utilizar. Entonces, I want to improve my English, so I need to practice more, ¿cierto? Entonces inventé esa frase y metí la palabra dentro de una frase que puedo utilizar en cualquier momento, ¿cierto? Entonces lo primordial es, así tengas la lista, poder meterlas en palabras, en frases que tú puedas decir en tu día a día. El quinto error es quedarte solo con un recurso. Y es que realmente hay muchas personas, incluso una vez me pasó, algunas veces, que yo cuando quería aprender un idioma, decía, con este recurso está bien, digamos, Busuu, ¿cierto? Busuu es una aplicación muy buena para aprender idiomas y me parece una aplicación completa, pues muy buena, ¿cierto? Sí. Al punto que quiero llegar aquí es que uno no se tiene que quedar, lo recomendable no es solo quedarse con una aplicación, como por ejemplo esa o cualquier otra, sino buscar otras cosas que puedan complementar eso, ¿cierto? No es como que es muy mala, entonces voy a cambiarla, realmente no, puedes utilizarla, pero buscar otras herramientas que puedan sumarte en tu proceso. Entonces digamos que voy a buscar un recurso para cada habilidad, por ejemplo, voy a seguir un canal de YouTube, 2 canales de YouTube para practicar lo que es escuchar, lo que es ver, por ejemplo, un libro, una aplicación que pueda trabajar todas las habilidades, ¿cierto? Entonces lo primordial aquí es tampoco llenarse, como dije anteriormente, de muchos recursos, sino digamos un recurso por habilidad, porque si uno se queda realmente con uno solo, puede ser muy bueno, pero realmente uno necesita complementarlo, porque no todos van a tener para todas las habilidades. Entonces digamos que un canal me sirve para temas de gramática, por ejemplo, en tus clases de portugués, ¿cierto? El otro me sirve también para poder practicar lo que es listening, ¿cierto? Puede ser que un journal, un diario, para practicar lo que es escribir o incluso con inteligencia artificial o en fin, ¿cierto? Pues como hablar, para practicar cada habilidad y no dejar como una de lado, como que practico una pero la otra no. Entonces lo primordial es eso, practicar todas. El sexto error es querer hacer mucho en poco tiempo. Y realmente yo no sabía cómo llamarlo en sí, pero el punto es que cuando uno quiere iniciar con un idioma o retomar un idioma, pues es muy común que uno quiera decir, bueno, voy a dedicarme 2 horas, 3 horas a estudiar esto, voy a leerme todo este libro de una, el libro de gramática, estas aplicaciones voy a terminar ya. Pero realmente eso ayuda al comienzo, pues porque uno está motivado, ¿cierto? Pero después, ¿qué? Aquí lo que necesitamos es realmente la calidad en vez de cantidad, ¿cierto? Entonces puede ser que al comienzo
practiques un idioma unos 15 minutos y vayas subiéndole de a poco, pero lo que necesitamos es que dure esa motivación en el tiempo y no solamente tenga ese pico de motivación y luego caiga completamente. Podemos dedicarle 2 horas, pero realmente cuando terminas las 2 horas no entendió nada, no se le quedó nada, y digamos que le dedicó 20 minutos a practicar listening, a practicar escribir y todo eso, y esos 20 minutos hacen mucho más que esas 2 horas que practiqué muchas cosas y no se me quedaron nada. Entonces tenemos que tener claro que es mucho más importante la calidad del estudio, ¿cierto? Entonces ir subiendo, digamos, quiero estudiar 10 minutos, 15 minutos, voy a hacer una lección en una aplicación, voy a ver un video, en fin, eso vale más que esas 2 horas que voy a pasar. Y el último error es no adaptar el método de estudio. Realmente eso también me pasó mucho, especialmente digamos con pues, los creadores de contenido. Yo buscaba mucho como métodos de estudio, como que hicieran métodos sin fin, y yo trataba de seguirlos. Yo decía, bueno, si se ve bueno, voy a hacerlo, voy a tratar, pero realmente yo no veía avance en mí, ¿cierto? Como que, ¿y entonces qué hago acá? Entonces un error muy común que afecta mucho en el proceso, no solamente idiomas, sino cualquier cosa, es no saber cómo realmente yo voy a aprender mejor, ¿cierto? Entonces, en mi caso, por ejemplo, entendí que aprendo mucho más de forma auditiva, ¿cierto? Entonces trato de adaptar esos métodos para que yo pueda aprender mejor. Puede ser muy buenos, puede ser que a otras personas les funcione, pero lo que necesito aquí es saber cómo yo puedo aprender eso. Entonces, digamos, si sé que aprendo de forma auditiva, sé que con los canales de YouTube eso me sirve mucho, con podcast, hablar, ¿cierto? Hablar en voz alta, hablar conmigo misma, por ejemplo, en el espejo. Simplemente como sí, practicar de esa manera es algo que me sirve mucho. Entonces, lo primordial es eso, entenderte, poder buscar diferentes formas hasta que digas de estas maneras que realmente yo aprendo. Entonces, cuando uno ya entiende eso, es como que cambia completamente, porque uno nos dice como realmente yo no soy capaz, yo no sirvo para esto, pero cuando uno entiende eso, sabe cómo aprende, eso va a cambiar completamente esa perspectiva de uno mismo. Entonces, pues básicamente quería hablar de esos errores que realmente pueden ser que a muchas personas les pasa, y simplemente quería hablar de eso y comentar un poco cómo pude corregirlos, ¿cierto? Y que pues eso es como, no es algo que pase de la noche a la mañana, como que ya entendí y ya los cambié, sino que es algo como un proceso. Entonces por eso pues también quería compartir esos y esos consejitos pequeñitos que me ayudaron mucho para poder comenzar con este cambio. Entonces pues personitas, espero que les haya gustado este video, les haya servido, y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.